Desarrollo de ejercicio de la sesión número 1. Nos dice el ejercicio número 1. ¿Cuál será la velocidad? Colocamos los datos. ¿Cuál será la velocidad? Entonces, velocidad de propagación de una onda que tiene una longitud de onda. De propagación de una onda que tiene una longitud de onda. Longitud de onda de 12 centímetros. 12 centímetros. Y tiene un periodo de 4 segundos. 4 segundos. Ahí tendríamos nuestros datos. Veamos el desarrollo. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que la velocidad de propagación, como la hemos definido antes, corresponde a qué? A la razón entre lo que es la longitud de onda y el periodo. Así entonces nos va a quedar que nuestra longitud de onda, ¿cuánto vale? 12. Y nuestro periodo vale 4. Lo cual entonces nos va a dar 12 sobre 4 son 3. 3 que en este caso tenemos la longitud de onda en centímetros sobre el periodo que es la unidad de segundos. Bien, aquí tenemos entonces nuestro resultado. Si ustedes se dan cuenta, aquí debemos comenzar con el tema primero de los datos para saber qué nos están entregando. Y eso lo hacemos a partir de qué? Del enunciado del problema. Donde ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, reconocer los datos. ¿Y cómo los reconocemos? Por las unidades, porque recordemos que las unidades son lo importante acá en física, ¿ya? Las unidades nos dicen el concepto que está detrás de ellas. Si hablamos de centímetro o metro, estamos hablando en este caso de qué? De longitud de onda. Si hablamos de segundos o minutos, estamos hablando de qué? De tiempo. Bien, ahí tendríamos entonces el ejercicio número 1. Vamos ahora al ejercicio número 2. ¿Qué nos dice? ¿Qué longitud de onda? Entonces nos están pidiendo la longitud de onda. ¿Qué longitud de onda? Tiene una onda la cual se desplaza a una rapidez, o sea, eso sería v, ¿ya? Y en este caso los dicen directamente. Entonces aquí tenemos 24 centímetros sobre segundo. Y tiene un periodo de ¿cuánto? De 0,5 minutos. Periodo igual 0,5 ¿qué? Minutos. O sea, medio minuto. Pero si nos damos cuenta, revisamos la unidad y aquí tenemos unidades de tiempo diferentes. Tenemos segundo y minuto. Por lo tanto, tenemos que dejar todo en segundo por defecto. Entonces, medio minuto ¿a cuánto corresponde? A 30 segundos. ¿Por qué? Porque se supone que un minuto son 60, por 0,5 le da 30. Bien, ahí tenemos entonces nuestros datos. Aquí tenemos entonces, vamos a copiarlo inmediatamente, tenemos nuestros datos. Bien, vamos entonces ahora a lo que es el desarrollo. Entonces, ¿qué sabemos? Lo mismo anterior, porque la velocidad era igual a que a la razón entre la longitud de onda y el periodo. En este caso, ¿qué nos están pidiendo? La longitud de onda. Entonces, de esta expresión, ¿qué hacemos? Despejamos la longitud de onda. Y si se dan cuenta, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces nos va a quedar longitud de onda va a ser igual a que a la velocidad por el periodo. Reemplazando,
Entonces nos queda, reemplazando, nos va a quedar entonces que la longitud de onda, dijimos que era velocidad. ¿Y cuánto es la velocidad? 24. Entonces aquí nos queda 24 por el periodo. ¿Y el periodo cuánto eran? 30. Entonces esto me va a dar igual 24 por 30. 24 por 30. ¿Cuánto nos da? 720. Entonces aquí tenemos 720, que sería en este caso centímetros. Tiene que ser unidad de longitud porque estamos hablando de qué? Estamos hablando de longitud de onda. Y eso es distancia. Bien. Ahí tenemos entonces lo que es el desarrollo del ejercicio número 2. Está el desarrollo del ejercicio número 2. Veamos ahora el ejercicio número 3. ¿Qué nos dice el ejercicio número 3? Dice, ¿de cuántos minutos es el periodo? O sea, buscamos el periodo ahora y ese obviamente hay que dejarlo, nos están diciendo que tenemos que dejarlo en minutos. Por defecto lo va a dar en segundos y después lo transformamos a minutos. Es el periodo de una onda que viaja a una rapidez de 0,5 metros sobre segundo. Entonces, rapidez igual 0,5 que metros sobre segundo. Y tiene una longitud de onda, de 120 centímetros. Perfecto. Entonces su longitud de onda es 120 centímetros. Bien, revisamos las unidades y en este caso acá arriba tenemos metros y acá centímetros. Y tal como dijimos antes, tenemos que dejar en una sola unidad. Por lo tanto, voy a pasar los centímetros a metros. Y para ello, ¿qué hacemos? Dividimos por 100. ¿Por qué por 100? Porque un metro tiene 100 centímetros. Lo cual entonces el 120 nos va a quedar como 1,2 que metros. Bien, ahora tenemos bien las unidades, procedemos al desarrollo. Entonces, ¿qué sabemos? La velocidad, dijimos que era la longitud de onda dividido por el periodo. Entonces ahora andamos buscando el periodo, lo cual entonces despejamos el periodo de la relación y lo que divide multiplica y lo que multiplica divide. Por lo tanto nos queda el periodo igual a que a la velocidad, perdón, a la longitud de onda dividido por la velocidad. Resultando entonces, ya, longitud de onda. ¿Cuánto es la longitud de onda? 1.2. 1.2. ¿Dividido por qué? Por la velocidad. ¿Y cuánto es la velocidad? 0,5. Entonces nos va a dar 1.2 dividido por 0,5. Nos va a dar obviamente 2.4. Entonces aquí nos queda 2,4, que sería en este caso segundos. Pero nos están diciendo que el periodo tenemos que dejarlo en minutos. Por lo tanto, para transformar de segundo a minuto, ¿qué hacemos? Dividimos por 60. Entonces ese 2.4 lo dividimos por 60. ¿Y cuánto nos va a dar? 0,04. 0,04 que minutos. Ahí tenemos. Otra pregunta que estaba dentro de este problema era que ¿cuál era su frecuencia? ¿Ya? ¿Cuál era su frecuencia? Bien, hemos definido anteriormente y dijimos que la frecuencia, que es lo que era 1 sobre el periodo. 1 sobre el periodo.
Ahora, ¿pero cuál periodo utilizamos? ¿Cuál de los valores del periodo utilizamos? Sabemos que la frecuencia debemos dejarla en Hz. Por lo tanto, tendríamos acá 1 sobre el periodo, pero en segundos, lo cual significa que sería sobre 2,4. Y eso nos va a dar como resultado 1 sobre 2,4. 1 dividido 2.4 nos va a dar entonces 0,42, aproximando a dos cifras significativas. Entonces nos queda 0,42. ¿Qué serían esto? Estos serían entonces Hertz, ¿ya? HZ. Ahí tenemos entonces lo que es el desarrollo del ejercicio número 3. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos los datos. Y tenemos el ejercicio número 3. ¿Cuál podría haber sido aquí el problema? Pues bien, en saber que, como pedían en minutos, el resultado estaba en segundos, entonces pasar de segundos a minutos. Y por otra parte, como nos pedían la frecuencia, darnos cuenta de que la frecuencia es 1 sobre periodo, pero como hay que dejarlo en Hertz, entonces tenemos que usar el periodo, el valor que está en segundos. Veamos ahora el ejercicio número 4. En este caso nos están dando una gráfica donde tenemos dibujada una onda. Y la onda completa que está dibujada acá corresponde a una longitud de onda, dos longitudes de onda. Si a mí me piden cuál es el largo total de la onda en función de la longitud de onda, tendríamos 1, 2 longitudes de onda. Bien, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo la elongación en los puntos A, B y C. La elongación, recordemos que se mide a nivel vertical, lo mismo que la amplitud. Las longitudes se miden a nivel horizontal. Entonces, veamos la letra A. Nos dice elongación en los puntos A, B y C. Entonces, veamos. Vamos a colocar E de elongación donde en el punto A. ¿Cuál sería en este caso? La elongación en el punto A es la distancia de la línea de equilibrio hasta el punto en cuestión. Entonces sería desde ese punto a este punto. Si hacemos la interpolación con respecto al eje Y, ¿a qué punto correspondería este A? Vemos acá, correspondería a ¿cuánto? A menos 2. ¿Qué centímetros? Entonces tendríamos ahí menos 2 que centímetros. Ahí tenemos entonces la elongación hasta el punto A. Luego, la elongación ahora al punto B. Entonces la elongación al punto B, lo mismo anterior. Entonces tenemos la distancia de la línea de equilibrio hasta el punto B. Entonces tomamos al punto B, lo tenemos acá arriba, hacemos la interpolación hacia el lado. ¿Y cuánto marca? 3. ¿3 qué? 3 centímetros. Esa es la elongación al punto B. Y finalmente la elongación al punto C. La elongación al punto C sería, en este caso, revisemos, ¿dónde tenemos el punto C ahí? Hacemos la interpolación y ¿cuánto corresponde? A 1. ¿A un qué? 1 centímetro. 1 centímetro. Perfecto. Vamos ahora a la pregunta B. La pregunta B nos están preguntando ¿cuál es su amplitud? Recordemos que la amplitud dijimos que lo que era la elongación máxima, o sea, hasta donde llega la cresta acá arriba, el punto máximo, ¿ya? Y acuérdense que estos se llaman crestas y estos son los valles. Esta onda tiene dos crestas y tiene dos valles. Bien, entonces, en cuanto a la amplitud, ¿cuánto nos marcaría la amplitud? Es la elongación máxima 5 centímetros. 5 centímetros.
Fíjese que la amplitud puede medirse ya sea hacia arriba, que es positiva, o hacia abajo, que es negativa. Pero como estamos hablando de ondas periódicas, entonces la amplitud hacia arriba es la misma hacia abajo. ¿Por qué? Porque es simétrica. Bien, veamos ahora la pregunta en cuanto a la letra C. ¿Qué nos dice la letra C? Nos están pidiendo la longitud de onda. La longitud de onda se mide como horizontal. O sea, ella está donde en la línea de equilibrio. Si ustedes se dan cuenta, la línea de equilibrio en qué unidad está en metros. Entonces, dijimos que la longitud de onda podía ser los puntos, la distancia entre cresta y cresta, o bien que marca lo mismo cuando corresponde a un ciclo completo. Un ciclo completo sería este: baja, sube y baja nuevamente. Entonces, ¿cuánto está midiendo aquí? En este caso, 4 metros. Entonces ahí tenemos 4 metros. Ahí tenemos lo que es la longitud de onda. Luego nos piden en la letra D la frecuencia. La frecuencia, recordemos que está relacionada con quién, está relacionada con el periodo. Y esta estaba definida como 1 sobre el periodo. El encabezado del ejercicio nos decía que el periodo de la onda, ¿de cuánto era? De 8 segundos. Ahí nos dice propagación de una onda de 8 segundos de periodo. Por lo tanto nos queda 1 sobre 8. Y como está en segundo, lógicamente nos va a quedar en hertz. Entonces nos tenemos 1 sobre 8 y eso nos va a dar 0,125. ¿Qué hertz? Que es la unidad, ya dijimos, de qué, de frecuencia. Ahí tenemos la frecuencia. Y finalmente, la letra E, nos están pidiendo la velocidad de propagación. Velocidad de propagación. Pero de ella dijimos nosotros, y la hemos definido, que la velocidad de propagación, que lo que es, no es más que la longitud de onda, dividido por qué, por el periodo. O sea que aquí nos va a quedar, ¿cómo nos va a quedar? Periodo, ¿cuánto es el periodo? Perdón, ¿cuánto es la longitud de onda? 4. Dividido por el periodo, que ya lo sacamos anteriormente, ¿y cuánto era? 8 segundos, entonces dividido por 8. Entonces nos va a dar, ¿cuánto nos daría ahí? Nos va a dar entonces, tenemos 4 dividido por 8, obviamente nos va a dar un medio, o sea, serían 0,5. 0,5 que en este caso tenemos longitud de onda en metros y el periodo lo tenemos en segundos, entonces nos va a quedar aquí metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Ahí entonces tendríamos la solución de este ejercicio, que está planteado como una gráfica. Si ustedes se dan cuenta aquí, lo que nosotros tenemos que hacer la lectura del gráfico, ¿ya? Por ello, reconocer cómo medimos la longitud de onda que se mide a nivel horizontal, reconocer que las amplitudes uno siempre las mide a nivel vertical. Revisemos ahora el ejercicio número 5. ¿Qué nos dice? La onda de la figura se propaga con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Entonces, velocidad igual 20 metros sobre segundo. La letra A, ¿qué nos pide? La letra A nos pide lo mismo que anteriormente. Lo están pidiendo la elongación en los puntos A y B. Recordemos que las elongaciones se miden a nivel vertical. Entonces, en el punto A, revisemos entonces. ¿Cuál sería la distancia entonces desde la línea de equilibrio al punto A? Si ustedes se dan cuenta, tenemos 0 y 1. Aquí está medido en metros, por lo tanto, aquí marca más o menos justo a la mitad. Por lo tanto, la elongación en A sería 0,5. 0,5 ¿qué? Metros. Metros.
en relación ahora a la elongación en el punto B, tendríamos entonces, en el punto B cae justo en el punto de origen, y ahí ¿cuánto es? 0. Vamos ahora a la letra B. ¿Qué nos piden? La amplitud. Y recordemos que la amplitud, ¿qué es lo que es? La elongación máxima. O sea, hasta donde marcan, digamos, los puntos máximos, que serían como las crestas de la onda acá. Recordemos que tenemos sobre el eje, para el lado positivo, tenemos las crestas y acá abajo tenemos los valles. Las distancias hacia las crestas como los valles son las mismas. ¿Por qué? Porque esta onda es una onda periódica y es simétrica. Entonces, en este caso, la amplitud, ¿cuántos marcaría acá? Entonces tenemos 0, tendríamos 1. ¿Un qué? Un metro. Esa sería la amplitud de esta onda, de 1 metro. Letra C, ¿qué nos piden ahora? El periodo. El periodo, recordemos que es el tiempo en que ocurre en un ciclo o en una longitud de onda. Si es una longitud de onda, también recordemos que un ciclo donde se cumple desde cresta a cresta. ¿Se fija? Aquí tenemos, digamos, en este caso, lo están marcando lo que es la línea de tiempo, porque ahí aparece segundo. Por lo tanto, el periodo sería 0,4 menos 0,2. ¿Y eso cuánto nos va a dar? 0,2. 0,2 ¿qué? Segundo. Ahí tendríamos entonces ahora el periodo. La letra D, que nos piden la frecuencia. Pero si recordamos, la frecuencia estaba definida como 1 sobre el periodo. 1 sobre el periodo. ¿Cuánto nos había dado el periodo? El periodo lo había dado 0,2. Entonces nos queda 1 dividido por 0,2. 1 dividido por 0,2. Y esto nos va a dar como resultado 5. 5 ¿qué? Hertz. Porque recordemos que 1 sobre segundo corresponde al hertz, que sería la unidad de la frecuencia. Y la última pregunta, letra E, que nos están pidiendo la longitud de onda. Para determinar la longitud de onda, digamos, tomamos en cuenta la fórmula de la velocidad de propagación. Y ella, ¿qué nos decía? Ella nos decía que la velocidad de propagación, que es lo que era la longitud de onda, dividido por el ¿qué? Por el periodo. Si despejamos de acá la longitud de onda, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Por lo tanto, nos va a quedar que la longitud de onda no es más que velocidad por periodo. Reemplazando ahora la velocidad, ¿cuánto eran? 20 por el periodo, y el periodo, ¿cuánto eran? 0,2. Lo cual entonces nos va a dar como resultado 4. 4 que en este caso tenemos metros sobre segundo y el periodo de segundo, entonces se elimina el segundo y nos queda en metros. Bien, ahí entonces estarían las soluciones de este ejercicio, el cual su desarrollo era similar a lo que habíamos visto anteriormente, donde a partir, digamos, de la figura de la onda, uno va extrayendo los datos que están solicitados. Que hay que darse cuenta acá, nuevamente, las amplitudes y elongaciones siempre se miden a nivel vertical, y lo que corresponde a las longitudes y periodos se miden a nivel horizontal. Gracias.